Hoy nos metemos de lleno en un fragmento de un texto que, la verdad, propone una idea filosófica muy potente sobre lo que somos. Muy potente, sí. Y la idea es, pues eso, intentar desgranar su tesis principal, que esta vida, la de ahora, es solo una fase de preparación. Un borrador, vamos. Exacto. El texto es que lo afirma sin rodeos. El verdadero placer no se encuentra en esta existencia. Entonces, claro, la pregunta que me surge es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué vivimos entre lo que llama sombras y fragmentos? Es que esa es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta del texto es bastante radical. Nos dice, básicamente, que dejemos de buscar aquí la obra terminada. Que no está aquí. No, la metáfora que usa todo el tiempo es que esto es un esbozo imperfecto. El objetivo no sería alcanzar la felicidad aquí y ahora, sino usar este entorno con sus límites para pulir nuestra esencia, para prepararla. Vale, entiendo la metáfora del esbozo, pero... A ver, ¿no corremos el riesgo de devaluar la vida que tenemos? Si todo es un borrador. Mm, ¿No le quita importancia a la alegría, al amor, a los logros que tenemos aquí, a todo? Si al final son solo fragmentos. ya, es una objeción, vamos, totalmente lógica. Pero yo creo que el texto no propone devaluarla, sino resignificarla. ¿Resignificarla? Sí, o sea, darle otro significado. Piénsalo como el negativo de una foto. Aquí y ahora estamos en el cuarto oscuro. Vemos la imagen pero invertida, en sombras y fragmentos. ¿Vale? El valor no está en esa imagen rara que vemos, sino en el potencial que tiene. Cada experiencia, buena o mala, sería un ajuste en ese negativo, un pulido. La alegría y el amor no es que no sean reales, son destellos, ¿sabes? Destellos de la imagen final, pero no son la imagen completa. Ah, claro, eso lo cambia todo. No es que esta vida no importe, Exacto. sino que importa de otra manera. No como un fin en sí mismo, sino como un medio. Justo, como el proceso en el que se forja la herramienta. Ya. Y dice el texto que esta preparación es para algo que llama la tercera fase, que suena como muy estructurado todo. Sí, lo es. Describe ese momento como un tránsito de transformación. Es el punto de inflexión. El momento en el que todo ese trabajo con el negativo, de repente, cobra sentido. Y el esbozo deja de ser un esbozo. Ahí está. Es la revelación. Fíjate, esta idea de una tercera fase, de un mundo que es solo una sombra de otra realidad, me está recordando mucho a Platón, Claro. a la caverna, al mundo de las ideas. ¿El texto va por ahí o es algo distinto? Es una conexión buenísima, sí. Hay ecos, desde luego. Pero se desvía en un punto que es crucial. A diferencia de Platón, donde el alma recuerda un mundo perfecto que ya conocía, Ajá. aquí el proceso no es de recuerdo, es de construcción. No volvemos a un estado original perfecto. Sino que llegamos a uno nuevo. Exacto. Creamos un estado completo que no existía antes. La esencia no estaba completa y se rompió. No, está incompleta y se está completando. Es un matiz fundamental. Entendido. Y eso me lleva a la parte que quizás la más enigmática. Cuando dice que nuestra esencia migra a otro espacio-tiempo. La palabra migra, ¿cómo la entendemos? Si la esencia se está puliendo aquí, ¿cómo puede migrar? ¿Qué es lo que se mueve? A ver, ahí es donde el lenguaje se tiene que volver más poético, porque está describiendo algo que nos trasciende. La migración no hay que entenderla como un viaje físico, de un punto A a un punto B. Vale. Volviendo a la analogía de la foto, es el momento en que expones el negativo a la luz para crear la fotografía final, La revelación. la revelación. La esencia no se va a otro sitio, se revela. La migración es ese cambio de estado, el paso de ser potencial a ser acto, de ser una colección de sombras y fragmentos a manifestarse como la imagen completa, nítida y llena de ese placer intenso que promete. Es una perspectiva, radical. O sea, que pasamos de cuestionar una vida imperfecta a entenderla, según esta filosofía, como la herramienta indispensable para forjar la perfección. Sí, Pero es una idea que exige una fe enorme en que esa obra final existe de verdad. sin duda. Y lo fascinante para mí es cómo esta filosofía da un marco para entender ese sentimiento tan humano de anhelo. Esa sensación de que siempre falta algo, ¿no? Ya. No lo ve como un fallo nuestro o del sistema, lo ve como una característica de esta fase. Nuestra incompletitud no sería un error,
sino la prueba de que el proceso está en marcha. Nos deja con una idea potentísima, desde luego. Si esta vida es solo la preparación, el taller donde se pule la esencia, ¿cómo cambia eso el valor que le damos a nuestros esfuerzos y sobre todo a nuestros sufrimientos? Partimos de una pregunta que nos sitúa en 2026, en un mundo dominado por los imperios y lo que las fuentes llaman la verdad del poder. Si la rebelión política parece imposible, ¿cuál es la forma definitiva de insumisión? Y la respuesta que plantean estos textos es totalmente contraintuitiva. No proponen tomar las armas, ni mucho menos las calles. Proponen algo mucho más íntimo. Totalmente. La misión de hoy es un poco analizar este contraste tan bestia, ¿no? Por un lado, una realidad geopolítica que parece asfixiante y por otro, una propuesta ética que es casi subversiva. Cultivar el placer personal como un entrenamiento para otra dimensión. Eso es, un entrenamiento para otra existencia. Un entrenamiento, me gusta esa palabra, suena activo. Pues nada, empecemos por el diagnóstico, por esa realidad tan brutal. Los textos dibujan un panorama global, bastante desolador. Sí, la idea de base es que, a nivel de sistema, la paz y el placer sostenido son, por diseño, una imposibilidad. El mundo no está montado para el goce, está montado para el dominio. Es un punto de partida durísimo, pero es que es la clave de todo el argumento. Lo que llaman la verdad del poder es en esencia la idea de que la única verdad que se acaba imponiendo es la de la fuerza, da igual la ideología que la vista. Liberalismo, comunismo, da igual el color de la bandera, al final es el poder militar y económico el que dicta las reglas. Exacto. Y no lo dejan en el aire. Dan ejemplos muy concretos. Por un lado, mencionan a Estados Unidos, que bajo la bandera de la libertad ha protagonizado más de 800 intervenciones armadas. 800. Es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Lo que proponen es que esa paz que defiende es una especie de pax romana, un orden impuesto por la supremacía militar, una paz mantenida porque nadie se atreve a desafiar al más fuerte. Justo. Y para que no parezca un ataque a un solo lado, ponen el espejo en China y Rusia. Allí la verdad es la del orden estatal. Y esa verdad justifica la represión interna y la expansión fuera. Exacto. La conclusión de los textos es demoledora. Los imperios, sean cuales sean, no buscan el bienestar, buscan acumular poder. La guerra no es un fallo del sistema, es su motor. Vale, entiendo el panorama global. Pero, a ver, ¿cómo aterriza esto en la persona de a pie? Porque, según esta lógica, es imposible un placer colectivo y duradero. Por una simetría que señalan como fundamental. A ver, un gobierno puede obligarte a sacrificar tu vida. Puede enviarte a una trinchera. Puede quitarte tus bienes, exigirte lealtad, puede hacer todo eso. Pero no puede, bajo ninguna circunstancia, obligarte a ser feliz. No puede legislar el goce. Claro, el placer es una experiencia íntima, privada. Y por eso mismo es frágil y vulnerable. Usan una metáfora muy potente, la del jardín cirenaico. Tu espacio de goce personal, tu pequeño jardín de placeres, es siempre la primera víctima. Es lo primero que arrasan las botas militares de los que buscan el poder. Exacto. En un mundo de lobos, un jardín no es un refugio, es un banquete. Vale. El diagnóstico sombrío, casi terminal. Si transformar el mundo es una quimera porque el motor del sistema es el conflicto, nos quedamos en el pesimismo y ya está. ¿Qué alternativa proponen? No, para nada. De hecho, es justo en este punto de máxima desesperanza donde introducen la única salida que consideran viable, una ética personal radical. Si no puedes cambiar el mundo, ¿te cambias a ti mismo? Algo así. Es una retirada estratégica, pero que no tiene nada de pasiva. Hablan del concepto de autarquía, pero no en el sentido económico. Sino en un plano existencial. O sea, crear como un microrreino de paz interior en mitad del océano de violencia. Justo. Es un acto de soberanía personal. Si el mundo te empuja al conflicto, a tomar partido, a odiar, la propuesta es declarar tu propia neutralidad existencial y centrarte en tu bienestar. Espera un momento. Esto le da la vuelta a la tortilla. O sea que negarse a odiar al enemigo que te señala el Estado y, en su lugar, no sé, disfrutar de una buena comida, eso es un acto de desobediencia. Es la forma más profunda de desobediencia, según este planteamiento. Si el imperio te exige sacrificio, tú buscas bienestar. Si el Estado te exige odio, tú cultivas placer. Le estás negando al sistema el combustible que necesita, que es tu energía emocional para el conflicto. Le robas un soldado a la guerra, pero no desertando del ejército, sino desertando del estado mental que la hace posible. Me parece fascinante. Pero bueno, suena un poco a escapismo, ¿no?
como meter la cabeza bajo tierra mientras el mundo arde. Ahí es donde las fuentes introducen un matiz crucial que lo cambia todo. Definen este refugio interior como algo temporal. Ah, No es la solución final. Es un respiro en mitad de un campo de batalla. Es la primera fase, necesaria pero no suficiente. Y esto nos lleva a la verdadera solución que proponen, que va mucho más allá. o sea, que la solución definitiva no está en este mundo. A ver, si este plano material, este choque de átomos, es un reino de dolor por diseño, la única esperanza lógica es que haya algo más allá. Esa es la idea. Esa es exactamente la conclusión a la que llegan. La vida después de la muerte no se presenta como un artículo de fe o un dogma religioso. Sino como una necesidad lógica, casi como una hipótesis científica, por así decirlo. Sí, es que si las reglas de este juego hacen imposible ganar, la única jugada inteligente es apostar a que hay otro juego después. ¿Y en qué basan esa necesidad lógica? Pues exponen varias razones. La primera es lo que llaman la trampa biológica. Nuestro sistema de recompensa, la dopamina, no está diseñado para la felicidad sostenida. Claro, Está diseñado para la supervivencia. Se activa para motivarnos a conseguir algo y se apaga en cuanto lo tenemos, para que sigamos buscando. claro. La emoción está en la persecución, no en la posesión. Una felicidad permanente sería contraproducente para un animal que necesita moverse para no morir. Exacto. Por tanto, la felicidad total y continua es biológicamente imposible en este cuerpo. Y la segunda razón es la propia naturaleza de la materia. La describen como un juego de suma cero. Entiendo. Como una partida de ajedrez. Para que una pieza avance, otra tiene que ser capturada o ceder su espacio. No pueden ganar todas a la vez en el mismo tablero. Es la analogía perfecta. Para que un cuerpo se alimente, otro ser vivo debe morir. Para que un imperio prospere, otro debe ser saqueado. La materia es un sistema de movimiento violento. Y en un sistema así, el placer, ese movimiento suave del alma, es una anomalía, un instante frágil que siempre acaba interrumpido. Justo. Esto le da un sentido completamente nuevo a todo lo de antes. De repente, esa ética personal no es solo para aguantar el chaparrón en esta vida, es el entrenamiento para la verdadera competición. Precisamente, es un proceso de sintonización. La idea es que al cultivar la serenidad y el placer ético, empiezas a vibrar, por usar su terminología, en una frecuencia que ya no encaja con la densidad de este mundo. Te estás preparando para lo que los textos llaman una migración ontológica. Eso es. Para un momento. Ontológico se refiere a la naturaleza del ser, ¿verdad? O sea que no hablamos de cambiarse de país, sino de cambiar de plano de realidad. Esa es la idea, un cambio de sistema operativo existencial. Pasar de un hardware, el cuerpo material, que es defectuoso por diseño, a otro estado con unas reglas completamente diferentes. Y la ética personal es el software que desarrollas aquí para ser compatible con ese nuevo sistema. Justo. Increíble. Y supongo que esto nos lleva directamente a la metáfora central de todo este tinglado, la sala de espera cirenaica. Ahora, con este contexto, la idea de sala de espera cobra un significado distinto. No es sentarse a leer una revista, ¿verdad? No, que va. No tiene nada que ver con una espera pasiva. Es la fase de entrenamiento más activa e importante. ¿Y cómo se vive en esa sala de espera? Pues los textos lo detallan. El primer punto es entender el placer como un pasaporte vibratorio. Ya hemos descartado que el placer vaya a salvar este mundo. No. La idea es que lo buscas para sintonizar tu conciencia con otro. Un pasaporte vibratorio. Explícame eso un poco mejor. El argumento es fascinante. Quien no aprende a evitar el placer aquí, en este entorno hostil donde es escaso, no sabrá qué hacer en una dimensión donde el placer sea la única ley física, donde sea infinito. Sería como soltar a alguien que nunca ha nadado en mitad del océano. Se ahogaría en el éxtasis. Se disolvería por falta de un centro. O sea que el objetivo es desarrollar una especie de músculo del goce. Si puedes mantener el bienestar aquí, estás más que preparado para un entorno donde todo es favorable. Es un entrenamiento para una libertad mucho mayor. Vale, lo pillo. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es lo que llaman la rebelión de la indiferencia. Se trata de observar la violencia de los imperios, esas 800 intervenciones o la represión como lo que son, los espasmos de un sistema que se devora a sí mismo. Pero la respuesta no es la ira. No, porque la ira te ata a su misma frecuencia violenta.
La respuesta es el placer contra todo propósito. Placer contra todo propósito. ¿Qué quieren decir con eso? Que si el sistema quiere que seas productivo, un soldado, un consumidor, tú eliges ser un epicúreo consciente, un buscador de placeres elevados que solo te sirvan a ti para tu entrenamiento metafísico. Le robas al sistema tu energía, que es lo único que de verdad quiere de ti. Exacto. Es ser un buscador de placer como un acto político casi metafísico. Un cuerpo que está físicamente aquí, pero cuya intención ya ha migrado. Y ese destino son las tres fases de las que hablan. Sí, es una cosmología en tres actos. La fase 1 es esta vida, el campo de entrenamiento, el placer fragmentado. La fase 2 es la muerte, el abandono de esta estructura atómica violenta, la liberación del hardware defectuoso. ¿Y la tercera? La fase 3 es la posexistencia, una dimensión de libertad absoluta, donde la conciencia, ya liberada, diseña su propia existencia de goce usando lo que aprendió en la fase 1. La frase que usan es que nos convertimos en arquitectos de nuestro propio éxtasis. Arquitectos de nuestro propio éxtasis. Es una imagen increíblemente poderosa. Pero a ver, me surge la pregunta del millón. Si esta vida es un entrenamiento, ¿cómo se transporta ese placer aprendido? ¿Cuál es el mecanismo para no llegar allí con las manos vacías? Pues cierran el círculo de una manera muy elegante. Proponen que la interrupción constante del placer en este mundo es, paradójicamente, el núcleo del entrenamiento. Ah, El hecho de que el placer nunca sea total ni permanente, aquí nos obliga a desarrollar la atención, la voluntad y la apreciación. Estás, como decías antes, haciendo pesas con la conciencia. claro. Si saltaras a una fase de placer infinito sin esa capacidad forjada aquí, la mente se disolvería o se aburriría en 5 minutos. No sabría qué hacer con tanta libertad. Precisamente. La preparación aquí te da la estructura interna para poder navegar el éxtasis sin perderte en él. Y aquí introducen la idea final, el mecanismo de transporte. Lo llaman el archivo atómico de los momentos bellos. El archivo atómico. Suena a ciencia ficción filosófica. Es una idea que adaptan de la lógica atomista. La propuesta es que cada momento de placer intenso y consciente que vives, aquí no placeres vacíos, sino de genuina belleza o conexión, genera una huella de información en tu conciencia. ¿Como un dato, una configuración? Sí, esta vida, la sala de espera, es el periodo de recolección de materiales. O sea que el placer casi infantil de comer una naranja perfecta al sol, o esa sensación cuando escuchas una canción que te transporta, me estás diciendo que eso no es solo un recuerdo, sino que es literalmente un ladrillo que estoy guardando para construir mi más allá. Es una idea alucinante, sí. Es que lo cambia todo. Nada de lo que disfrutas éticamente se pierde. Cuanto más rico sea tu archivo personal de placer, más bloques de construcción tendrás para planificar tu realidad en esa tercera fase. Esos recuerdos no son solo fotos en un álbum, son los planos, los materiales, los pigmentos con los que vas a diseñar tu eternidad. No vas a un cielo prefabricado, vas a un taller de creación. Exacto, con las herramientas que has forjado en esta vida. En fin, hemos hecho un viaje intelectual extraordinario, la verdad. Hemos partido de la cruda geopolítica de 2026, de un mundo que parecía un callejón sin salida, y hemos llegado a una forma de rebelión personal que trasciende la propia existencia. La vida vista así se convierte en una especie de banquete antes del viaje. Sí, una sala de espera activa, donde no solo esperamos, sino que nos entrenamos para ser los arquitectos de nuestra propia eternidad gozosa. Es que al final lo que han montado es un sistema de pensamiento completísimo. Sí, uno que te dice, mira, el mundo es un desastre, la política es brutal, acéptalo. Pero en lugar de deprimirte, te da una salida alucinante que no depende de nadie más que de ti y de tu capacidad de disfrutar. No niega la oscuridad del mundo, la utiliza como el telón de fondo perfecto para que la luz interior que enciendas brille con más fuerza. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se cae por su propio peso, después de todo esto. Si cada momento de goce, cada elección sensorial que hacemos, es un material de construcción para una realidad futura, ¿qué tipo de eternidad estamos diseñando, conscientemente o no, con las elecciones que hacemos cada día? Porque si esto es cierto, significa que cualquier sociedad que de verdad ponga el bienestar de sus individuos por encima de todo, está, por definición, condenada a ser borrada del mapa por vecinos más brutales. Es una idea muy pesimista, sí. Profundamente pesimista sobre la condición humana. De verdad, no hay escapatoria a esa lógica.
La lógica que se expone es ciertamente sombría. La utopía cirenaica no fracasa por un defecto de diseño, no implosiona por corrupción o decadencia, simplemente es arrollada. Es un sistema operativo incompatible. Totalmente. Incompatible con el de un depredador. La ironía final, y la más cruel que se plantea, es que la utopía no es sostenible no porque sea imperfecta, sino porque el mundo que la rodea opera con unas reglas mucho más salvajes. Se concluye con esa imagen tan potente. ¿Cuál? Los cuerpos libres son biológicamente superiores, pero tácticamente vulnerables. Uf. Bien, creo que el argumento queda dolorosamente claro. Para recapitular, tenemos este conflicto fundamental. Por un lado, la verdad, que funciona como una herramienta de opresión y expansión increíblemente eficaz. Sí, Se presenta como universal. Se puede imponer por la fuerza, justifica la jerarquía y la violencia, y es perfecta para movilizar a las masas. y en la otra esquina, el placer. Un estado subjetivo, individual, pacífico y sobre todo imposible de armamentizar. No se puede convertir en un arma. No. No se puede convertir en un arma para la conquista porque su propia naturaleza se opone a la coacción, al dolor y al sacrificio colectivo. Su lógica es la del cuidado, no la de la conquista. Lo que nos deja con esa conclusión principal, la trágica paradoja de que la búsqueda de la libertad y el bienestar, aunque sea el ideal más noble, representa una desventaja estratégica fundamental, en un mundo que juega a otra cosa. Al menos en un mundo que, como se argumenta, todavía valora y se apoya en la comodidad tiránica de la verdad. Esa es la clave de todo. Vamos, la comodidad de tener una respuesta única, una jerarquía clara y una justificación para el poder, aunque sea a costa del sufrimiento de muchísimas personas. Es un atajo que la humanidad ha tomado una y otra vez. Imaginen por un momento que en la antigua Grecia, pues, que hubiéramos apostado todo al caballo equivocado. Y si en lugar de obsesionarnos durante 2500 años con la verdad, con mayúsculas, la de Aristóteles, hubiéramos construido el mundo sobre una idea mucho más sencilla y sobre todo más tangible, el bienestar. Hoy vamos a explorar justo eso, un 2026 alternativo, nacido de la filosofía de Aristipo y su hija Areta de Cirene, un mundo que no busca tener la razón, sino sentirse bien. Vamos a contrastar ese hipotético oasis de bienestar con nuestra realidad. Es una idea potentísima, y creo que la clave para no perderse es entender bien el punto de partida. Porque cuando oímos placer o hedonismo, la mente se va, bueno, a un desenfreno sin límites. Claro, a la caricatura. Picatura. Lo que Areta de Cirene propuso, y que se basa en la física de Demócrito, es algo mucho más profundo. Si aceptamos que somos solo átomos, materia organizada de una forma muy compleja, entonces el objetivo de la vida no puede servir a una idea abstracta que está fuera de nosotros. Como la patria, Dios o la verdad. Justo. El objetivo es organizar esa materia, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra ciudad, de la forma más inteligente posible, para que la experiencia de estar vivos sea placentera. Y estable. Es una maestría del goce, no una rendición al vicio. Vale, me gusta ese matiz. Maestría del goce. Organizar la materia para sentirnos bien. Partiendo de ahí, la primera bomba que sueltan los textos es que nuestra búsqueda milenaria de la verdad es en realidad la fuente de nuestros peores conflictos. A primera vista suena locura. ¿Cómo puede ser malo buscar la verdad? Lo fascinante aquí es la lógica interna de los conceptos. La verdad, como la hemos heredado de Platón y Aristóteles, es por naturaleza una y excluyente. Solo hay una verdad. Efectivamente. Si mi cultura, mi religión o mi partido político cree que la posee, entonces tu visión, por definición, es un error. Y un error hay que corregirlo. Claro. En el mejor de los casos te convenzo, en el peor te elimino para que tu error no se propague. Es una lógica de suma cero. O sea que el problema no es la verdad en sí, sino esa idea de que sea única y absoluta. Exacto. El placer, en cambio, es radicalmente distinto. Es plural. Es subjetivo. El hecho de que a mí me guste la música clásica no hace que tu gusto por el jazz sea un error. Pueden coexistir perfectamente. Mi bienestar no necesita que tú estés equivocado. Para nada. De hecho, en una sociedad bien organizada, mi bienestar se ve reforzado por el tuyo. Es un juego de suma positiva. Espera un momento. Entonces lo que estás diciendo es que, sin esa idea de una verdad única y excluyente, quizás no habríamos tenido algo como la Inquisición o las Cruzadas. ¿Es así de directo el vínculo que plantean los textos? El vínculo es directísimo. Se mata por una idea.
Se justifican masacres en nombre de una verdad superior que supuestamente lo legitima todo. Y no hay que irse a la religión. Fíjate, los textos ponen un ejemplo brutal de Aristóteles. En su libro Política, utiliza su verdad sobre la jerarquía natural del mundo para justificar la esclavitud. Vaya. Argumenta, con toda su lógica, que hay personas que por naturaleza son esclavas y otras que son amos. Es su verdad la que convierte una atrocidad en un sistema ordenado. En este mundo cirenaico que imaginamos, esa justificación se esfuma. Quien en su sano juicio iría a la guerra, a sufrir y morir, por una abstracción, cuando el objetivo vital reconocido por todos es disfrutar de la existencia. Vale. Si eliminamos las guerras por ideas, que ya es un cambio brutal, eso me lleva a pensar en la violencia a nivel individual. Si no hay verdad, no hay ley, como la entendemos. ¿Significa que no hay crímenes? ¿Es un sálvese quien pueda? Es una pregunta lógica, pero la respuesta que dan los textos es que se reemplazaría por algo totalmente distinto. Nuestro sistema se basa en la ley, que es la hija de la verdad. Cuando alguien comete un crimen, violenta la ley, y el sistema reacciona buscando al culpable para imponerle un castigo. Y así restaurar un orden abstracto, la justicia. Lo que hemos hecho siempre, vaya. Ojo por ojo o cárcel por delito. Justo. En el mundo sirenaico, el fundamento es el bienestar. Un acto violento no es una ofensa contra una ley abstracta, sino una disrupción del equilibrio. ¿Una disrupción del equilibrio? Es una señal de que algo ha fallado gravemente en la homeostasis colectiva. Es como si en un organismo sano, de repente una célula empezara a atacar a las demás. La respuesta no es castigarla, es entender por qué funciona mal y tratarla. Y ahí es donde entra el concepto que mencionan de la clínica sensorial, que sustituiría a las cárceles y los juzgados. Precisamente. Ante un asesinato, por ejemplo, la pregunta ya no es ¿quién es el culpable y cuántos años de cárcel le corresponden? La pregunta social sería ¿qué combinación de falta de placer y exceso de dolor ha llevado a esta persona, a esta configuración de átomos, a chocar de forma tan destructiva con otra? Es un cambio radical. Suena muy utópico, la verdad, pero también me genera una duda. ¿No podría ser increíblemente peligroso? ¿Quién decide cuál es el estado de placer estable que hay que restaurar? Me suena que podría convertirse en una forma de control mental muy sofisticada, una especie de soma de un mundo feliz donde se medica a la gente para que no moleste. Ese es el riesgo y los textos lo abordan. La defensa contra ese peligro sería la propia educación, de la que hablaremos luego. Pero la idea de base es que el tratamiento no buscaría anular a la persona, sino restaurar su capacidad de sentir placer de forma estable y no destructiva. Entiendo. La justicia dejaría de ser un tema de abogados para ser una rama de la neurobiología y la psicología social. Y el objetivo es doble: restaurar el equilibrio de la víctima, ayudándola a superar el trauma, y reconfigurar al agresor para que pueda volver a integrarse en la red de bienestar colectivo. Es terapéutico, no punitivo. Totalmente. El fracaso no es del individuo, es del entorno que permitió que ese nivel de dolor se gestara. Si la sociedad entera se enfoca en curar en lugar de castigar, supongo que sus herramientas, su tecnología, serían completamente distintas. No se inventarían tanques o bombas, sino... Absolutamente. El motor de nuestro desarrollo tecnológico ha sido en gran medida la guerra y la competencia por el poder, que son hijos de la verdad. En una civilización cirenaica, el motor sería la búsqueda del confort y la optimización del bienestar. Como su base científica aceptada desde el principio sería el atomismo de Demócrito, toda la ciencia se habría volcado en entender y manipular la materia para mejorar la experiencia humana. ¿Y eso en qué se traduciría? ¿Qué tipo de tecnología tendríamos en 2026? Pues los textos dibujan un panorama fascinante. Por un lado, una farmacología avanzadísima. Imagina que el mapa completo de nuestros neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, se hubiera descifrado hace siglos. Farmacología. Otra vez me salta la alarma. Me vuelve a dar un poco de miedo. No es, de nuevo, el riesgo de una sociedad drogada y pasiva, feliz, a base de química. Es la objeción clave, pero la filosofía cirenaica distingue entre placeres. No es lo mismo el placer estable y enriquecedor del conocimiento o el arte que el placer fugaz y destructivo de una adicción. Vale. La tecnología farmacológica no buscaría criar adictos o anular el dolor necesario, el que te avisa de un peligro, sino optimizar nuestra capacidad de sentir. Sería como afinar un instrumento.
como afinar un instrumento. Sí, herramientas para modular la ansiedad, potenciar la concentración o facilitar los vínculos afectivos. No para escapar de la realidad, sino para vivirla con mayor plenitud. Vale, entiendo el matiz. Afinar, no drogar. Y más allá de la farmacología. Hablan de una biotecnología silenciosa. En lugar de nuestra revolución industrial, ruidosa, contaminante y basada en máquinas enormes, ellos habrían desarrollado herramientas que operan a nivel molecular. Nanotecnología. Nanotecnología para reparar tejidos, materiales que se adaptan a tu temperatura corporal, fuentes de energía limpias y distribuidas. La tecnología sería casi invisible, integrada en el entorno. Y las motivaciones cambiarían. La exploración espacial no sería una carrera entre naciones para plantar una bandera, un símbolo de poder. Sería pura curiosidad científica. Claro, buscar nuevas formas de materia en el universo que puedan, quizás, expandir nuestra paleta de sensaciones y experiencias. Vale. Hemos visto la filosofía de base, la justicia, la tecnología, pero quiero bajarlo a tierra. Todo esto suena muy abstracto. ¿Cómo sería un martes cualquiera en este mundo? Si paseáramos por una de sus ciudades en 2026, ¿qué veríamos? ¿Cómo funcionaría la economía? Aquí es donde todas las piezas encajan. Empecemos por la economía, que sería radicalmente distinta. Se basaría en lo que los textos llaman suficiencia sensorial. Y el objetivo no sería la acumulación infinita de capital, que es un concepto abstracto. Una vez que tus necesidades de confort, salud y placer están cubiertas, acumular más y más se vería como una patología. Es justo lo contrario a nuestra idea del éxito. En nuestro mundo, el que tiene 3 yates es un triunfador. Allí sería visto como alguien con un problema, una especie de ansiedad patológica que le obliga a acumular cosas inútiles que no puede disfrutar. Exactamente. Sería una carga irracional que genera estrés y por tanto dolor. Y la idea de propiedad privada absoluta, tal y como la heredamos del derecho romano, tampoco tendría mucho sentido. ¿Por qué? Desde la lógica cirenaica, el sufrimiento de tu vecino es una contaminación sensorial. Es un ruido en tu entorno que te impide alcanzar un estado de bienestar pleno. No puedes estar en tu mansión disfrutando de un placer perfecto si sabes que al otro lado del muro hay miseria y dolor. Ese ruido te afecta. Por pura lógica egoísta, te interesaría que tu vecino también estuviera bien. Justo. Eso nos lleva a la educación, el legado directo de Areta, que fue una de las primeras mujeres filósofas en dirigir una escuela. No formarían a la gente para ser engranajes de una máquina, económica, supongo. En absoluto. El objetivo de la educación sería lo que llaman la ciencia del deleite. Se enseñaría a los niños el arte de la autarquía. Autogobierno. Sí, no en el sentido de aislamiento, sino de autogobierno racional. Se les entrenaría desde pequeños para distinguir los placeres, diferenciar los que son estables y duraderos, el conocimiento, el arte, la amistad, la salud, de los placeres cinéticos, los que son intensos pero fugaces, y que a la larga generan más dolor que placer. Como las adicciones, el poder sobre otros o el ego desmedido. Exacto. Es como enseñar a un niño a ser su propio nutricionista emocional, ¿no? A saber qué alimentos, qué placeres le sientan bien a largo plazo y cuáles son solo un subidón de azúcar que acaba en un bajón terrible. Es la analogía perfecta. El resultado sería una ciudadanía increíblemente resiliente, personas muy difíciles de manipular con publicidad consumista, con discursos de odio. O con promesas de paraísos abstractos. Precisamente, porque su educación se habría centrado en encontrar el paraíso aquí y ahora, dentro de sí mismos y en su relación con los demás. Me fascina la idea de las ciudades que describen. Hablan de ciudades neuroestéticas. El concepto de que la fealdad sea un problema de salud pública, una forma de agresión, es potentísimo. Se deriva directamente de la física de Demócrito. Si todos son átomos y la forma en que se configuran nos afecta directamente a nivel neurológico, entonces la estética del entorno no es un lujo. Es una cuestión de salud. Es una cuestión de salud. La arquitectura y el urbanismo no se basarían en la especulación o la eficiencia, sino en la biología del placer. Se estudiarían qué formas, qué colores, qué materiales y qué sonidos promueven la calma y el bienestar. Entonces, ¿me estás diciendo que un panel publicitario parpadeante y estridente en mitad de la Gran Vía sería considerado literalmente un acto de agresión? Como una especie de contaminación visual con consecuencias para la salud pública. Sin ninguna duda, sería visto como un ataque sensorial, un acto de violencia. No habría ruidos innecesarios ni luces agresivas.
La ley urbana suprema, como la plantean los textos, sería muy simple. Nada en el espacio público debe generar dolor físico o mental. Vaya. El propio entorno se diseñaría como una forma de medicina preventiva, un espacio que te cuida y promueve tu equilibrio. Con todo esto, la política como la conocemos, esa batalla campal de ideologías, desaparecería por completo. Se transformaría en lo que los textos denominan gestión de la homeostasis colectiva. Los gobiernos, o como se llamaran, no debaterían sobre modelos económicos o verdades morales. Su función sería puramente científica. Analizar datos. Datos en tiempo real sobre los niveles de cortisol, la calidad del sueño, los índices de satisfacción. Y la salud sensorial de la población barrio por barrio. O sea que el debate político no sería izquierda contra derecha, sino algo como los datos muestran un pico de ansiedad en este distrito, ¿qué intervención artística o qué rediseño de esta plaza podría subir más los niveles de serotonina y oxitocina? Has captado la esencia. La política sería el arte y la ciencia de cuidar el jardín humano. Si se detecta una disrupción del equilibrio, se interviene. Pero no con policía antidisturbios, sino con arquitectos, artistas, médicos y psicólogos sociales. Para mejorar la calidad del aire, del espacio público o de los vínculos comunitarios. Eso es. Al final, después de todo este recorrido, la dicotomía que plantean los textos es demoledora por lo simple que es. Parece que hemos construido un mundo que en el fondo prefiere tener la razón a ser feliz. Me encanta la metáfora con la que cierran. Nuestro mundo, el de la verdad, es el mundo del juez, que siempre está obsesionado con encontrar un culpable y dictar sentencia. El mundo del bienestar, el cirenaico, sería el mundo del anfitrión, cuya única obsesión es que todas las personas en la sala se sientan a gusto. Y esa metáfora nos deja con una reflexión final que es, como poco, provocadora. Los textos argumentan que llevamos milenios haciendo algo muy extraño. Intentar que la realidad material de nuestro cuerpo, la biología de nuestro sistema nervioso, se doblegue y se ajuste a nuestras leyes abstractas, a nuestras ideologías, a nuestras verdades. Cuando debería ser al revés. La propuesta cirenaica era justo la contraria: ajustar nuestras leyes, nuestras ciudades y nuestras estructuras sociales a la realidad tozuda de nuestra biología. Y la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Hasta qué punto el estrés, la ansiedad, la polarización y la infelicidad que definen nuestra época no son simplemente el resultado lógico de haber elegido el camino del juez en lugar del camino del anfitrión? Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es a la vez increíblemente seductora y, la verdad, profundamente desoladora. Si es una de esas ideas que te dejan pensando, totalmente. La pregunta que nos lanza el material que analizamos hoy es esta. ¿Por qué una civilización que podríamos considerar perfecta, una sociedad construida sobre la alegría, la autonomía y el bienestar, estaría inevitablemente condenada al fracaso? Es una pregunta que pone en jaque la propia historia de cómo hemos construido el poder, la sociedad. Nos obliga a mirar qué es lo que de verdad ha permitido a unas culturas imponerse sobre otras. Exacto. Y para explorarlo nos vamos a sumergir en un texto titulado El alzamiento de los cuerpos libres, que plantea un conflicto que parece irreconciliable entre dos modelos de civilización. Así es. Nuestra misión hoy es desgranar por qué los sistemas basados en una verdad absoluta, por coercitivos y brutales que sean, históricamente han dominado y aniquilado a las sociedades basadas en el placer. Una dinámica que se ha repetido una y otra vez. Y voy a ser clara desde el principio. En esta conversación yo seré la abogada del diablo, o más bien, la abogada de esa utopía. Es que me cuesta mucho aceptar que algo tan deseable esté destinado a fallar. Y mi papel será, desentrañar el análisis estratégico y filosófico del texto que argumenta por qué la verdad es una herramienta de conquista mucho, mucho más eficaz que el placer. Es una lógica fría, a menudo cruel, pero Con un poder explicativo enorme, ¿no? ¿eso es? Pues empecemos por el principio, por ese paraíso perdido. El texto describe el ideal cirenaico de una forma que es casi irresistible. Sí, Para quien no lo recuerde, los cirenaicos eran aquellos filósofos griegos que decían que el bien más elevado no era el deber ni la virtud, sino simplemente el placer, la alegría del momento. una idea bastante radical para la época. Y para ahora. Pues imagínate una sociedad construida sobre esa idea, sin dogmas, sin culpa, donde la única meta es el goce y la armonía. Suena como el objetivo final de cualquier sociedad realmente avanzada. Es, sin duda, la culminación de un ideal humanista.
Una sociedad donde el sistema está al servicio del individuo y no al revés. Exacto. Y aquí va mi primera provocación. Si es tan perfecto, ¿dónde está la trampa? El texto afirma de forma súper tajante que es un paraíso inalcanzable, una imposibilidad. ¿Pero por qué? ¿Acaso la gente se cansa de ser feliz? Claro, se vuelven perezosos o... Eso. ¿Cuál es el defecto interno que lo hace colapsar? Qué buena pregunta, porque la respuesta que se nos da es completamente contraintuitiva. La trampa no está dentro. Ah, ¿no? No. El sistema no implosiona por un defecto de diseño. El problema, la vulnerabilidad fatal, es su incapacidad para sobrevivir a la agresión externa. No está hecho para un mundo donde existen depredadores. O sea, me estás diciendo que es demasiado bueno, demasiado pacífico para ser verdad. Precisamente. El argumento se condensa en una frase clave del texto. La verdad puede ser impuesta por la fuerza. El placer, por su propia naturaleza, no. Y esta simetría, lo cambia todo. Vale. La utopía del placer no fracasa porque sea mala, fracasa porque es vulnerable. Es como una especie perfectamente adaptada a un ecosistema sin depredadores que de repente... Se ve invadida por uno. Justo. Vale, esa idea es muy potente. A ver, desglosemos esto. Si la verdad es el arma, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cómo se convierte una idea, una creencia, en una herramienta de conquista tan eficaz? Lo fascinante es cómo se describen estos sistemas de verdad, ya sean religiosos, ideológicos, nacionalistas, no como búsquedas de conocimiento, sino como tecnologías de poder. Tecnologías de poder. Me gusta el concepto. Son increíblemente eficientes porque operan en varios niveles a la vez. El primero, el más obvio, es la violencia física. Claro, la lógica de mi Dios es el único verdadero, y si no te conviertes te aniquilo. La justificación para la cruzada o la yihad de turno. Exactamente. Una afirmación absolutista como mi ideología es la correcta o mi raza es superior es un cheque en blanco para la guerra, la colonización, el sometimiento. No necesitas permiso. No necesitas el consentimiento de los pueblos que conquistas, solo necesitas su sumisión. La verdad te otorga una legitimidad moral para ejercer la violencia más extrema. Pensemos en la conquista de América. Sí. No fue solo una invasión militar, fue la imposición violenta de una verdad religiosa y cultural. La justificación era salvar almas, pero la herramienta era la espada. Vale, la fuerza bruta es el primer paso, pero eso no puede ser sostenible a largo plazo. No puedes tener un soldado en cada esquina para siempre. Tiene que haber algo más. Por supuesto. Y ahí entra el segundo nivel, que es mucho más sutil y duradero. La coacción psicológica y estructural. Ajá. Una vez conquistado el territorio, la verdad se enseña. Se inocula a través de las leyes, la educación obligatoria, la religión. Se usa la repetición y sobre todo el castigo. El miedo. El miedo. El miedo al infierno, el miedo a la cárcel, el miedo al ostracismo social, son incentivos increíblemente poderosos para moldear la obediencia desde la infancia. Claro. Se puede forzar a la gente a actuar en contra de su propia naturaleza y de su propio bienestar, simplemente porque el miedo a las consecuencias es mayor. Entiendo. Primero la espada, luego el libro. Creas una estructura donde la obediencia es la opción más segura. Pero incluso así, la gente se rebela. Me imagino que necesitan una justificación más profunda para que todo eso no parezca simple y llana tiranía. Precisamente. Y ese es el tercer pilar, el más sofisticado. La legitimación de la jerarquía, el orden natural de las cosas. Exacto. El texto cita a Aristóteles y su justificación del dominio del superior sobre el inferior, del hombre sobre la mujer, del amo sobre el esclavo, como algo que no es solo útil, sino que es justo y natural. Una idea que ha hecho muchísimo daño. Es la base ideológica del patriarcado, del feudalismo, de los sistemas de castas. Le dice a la gente que su lugar en el mundo, por muy doloroso que sea, es el que es por un motivo superior, por una verdad inmutable. Pero espera, eso me parece una visión demasiado cínica. Muchas jerarquías, incluso en nuestra sociedad, no se basan en un dogma impuesto, sino en, no sé, la competencia o el mérito. ¿No se está simplificando demasiado al meterlo todo en el mismo saco de la verdad opresiva? Es una objeción muy válida. Pero el análisis que se propone argumentaría que incluso nuestras meritocracias se apoyan en una verdad subyacente que no se cuestiona. ¿Cuál? La idea de que la productividad, la eficiencia o cierto tipo de inteligencia son los valores supremos que justifican la desigualdad de resultados. Ah, vale.
Se cambia el dogma religioso por el dogma económico, pero la estructura de justificación, la idea de que unos merecen más poder y riqueza que otros por una razón objetiva, sigue siendo la misma. Es un sistema de control social tremendamente estable. De acuerdo, el argumento es sólido. La verdad como una maquinaria de conquista de 3 fases. La espada para conquistar, la escuela y la iglesia para adoctrinar y la filosofía para justificarlo todo. Es brutal pero eficaz. Sí, muy eficaz. Pero esto me deja con la pregunta clave sobre la otra cara de la moneda. Si la verdad es tan poderosa, ¿es porque el placer es inherentemente débil? ¿O es que su naturaleza es tan radicalmente distinta que ni siquiera compite en el mismo tablero de juego? Ahí está la distinción crucial. No se argumenta que el placer sea débil en sí mismo. De hecho, se llega a describir como biológicamente superior, el estado óptimo del ser. El estado al que todos aspiramos, en el fondo. No. El problema es que su propia naturaleza lo hace tácticamente inútil para la guerra, tanto ofensiva como defensiva. Su mayor virtud es a la vez su talón de Aquiles estratégico. Vale, exploremos esa vulnerabilidad. ¿Por qué una sociedad centrada en el bienestar es un blanco tan fácil? Bueno, el primer punto es el más evidente, y aún así el más profundo. El placer no puede ser coaccionado, no se puede forzar, no. El propio texto lanza una pregunta retórica demoledora. ¿Cómo se obliga a alguien a sentir goce? Es una imposibilidad lógica y biológica. Puedes obligar a alguien a arrodillarse, a trabajar hasta la extenuación, a recitar un catecismo. Claro, no puedes ponerle una pistola en la cabeza a alguien y ordenarle, relájate y sé feliz ahora mismo. La amenaza misma destruye la posibilidad del placer. Exacto. La coacción genera estrés, miedo, cortisol, que son la antítesis neuroquímica del placer, la calma y la oxitocina. Un ejército no puede invadir un país y decretar que sus ciudadanos deben sentir alegría bajo el nuevo régimen. No, no funciona así. El placer debe surgir voluntariamente, no puede ser un botín de guerra. Esto ya lo desarma por completo como herramienta de imposición. Es una imposibilidad práctica. Vale, no se puede legislar un sentimiento. ¿Qué más? El segundo punto es que el placer es radicalmente subjetivo e individual. Claro. A diferencia de una verdad, que se pretende universal y objetiva para todos, el placer es una experiencia íntima. Lo que es placentero para una persona puede ser indiferente o incluso desagradable para otra. No puedes crear un código moral único, universal, basado en el placer que sirva para controlar a las masas O o... para justificar una guerra, que es lo importante aquí. La frase que se usa en el texto es muy potente. Mi placer contra tu placer no conduce a una conquista, sino a una incomunicación. No hay una base común para la agresión organizada. No puedes crear un ejército para imponer tu gusto por la música. Exacto. Falta el aglutinante ideológico, la verdad unificadora que convierte a los individuos en una masa dispuesta al sacrificio. Y eso nos lleva a lo que me parece la parte más trágica de todo el argumento. Si tu objetivo en la vida es el bienestar, la armonía, la guerra es sencillamente una estupidez. Es el último clavo en el ataúd de esta utopía. El placer desarma la voluntad de poder. Lo anula. Completamente. Si el objetivo principal de tu vida y de tu sociedad es el bienestar presente, la conversación, el arte, la conexión, ¿qué incentivo tienes para conquistar, para dominar, para sacrificar tu vida y la de miles de personas por un ideal abstracto como la nación o la fe? Ninguno. Es absurdo. Un líder hedonista, un verdadero cirenaico, carecería por completo de la motivación para movilizar ejércitos. La guerra es la apoteosis del dolor y el sufrimiento, la negación absoluta de todo lo que su cultura valora. Entonces, su pacifismo, que es la mayor virtud de esa civilización, se convierte en su sentencia de muerte. Sí. Frente a una cultura agresiva, expansionista, que ve ese pacifismo como simple debilidad, como un territorio listo para ser tomado. Esa es la paradoja fatal. Su superioridad ética y biológica es una inferioridad táctica, es la debilidad de la bondad. ¡Qué terrible! Texto lo ilustra con lecciones históricas. Las civilizaciones que se construyeron sobre la fuerza y una verdad impuesta, por muy destructivas que fueran, han prevalecido sistemáticamente. Da ejemplos, ¿no? Sí,
Se menciona cómo la Atenas de Platón y Aristóteles, con sus jerarquías, su lógica de dominación y sus verdades abstractas, acabó imponiéndose filosófica y culturalmente a las corrientes más hedonistas. O cómo los grandes imperios, desde Roma hasta los imperios europeos, llevaron su verdad por el mundo arroyendo y a menudo aniquilando culturas que quizás eran más sensuales, más comunitarias o sencillamente más pacíficas. Me cuesta aceptar esta conclusión. De verdad. Porque si esto es cierto, significa que cualquier sociedad que de verdad ponga el bienestar de sus individuos por encima de todo está, por definición, condenada a ser borrada del mapa por vecinos más brutales. Es una idea muy pesimista, sí. Profundamente pesimista sobre la condición humana. De verdad, no hay escapatoria a esa lógica. La lógica que se expone es ciertamente sombría. La utopía cirenaica no fracasa por un defecto de diseño, no implosiona por corrupción o decadencia. Simplemente es arrollada. Es un sistema operativo incompatible. Totalmente. Incompatible con el de un depredador. La ironía final, y la más cruel que se plantea, es que la utopía no es sostenible no porque sea imperfecta, sino porque el mundo que la rodea opera con unas reglas mucho más salvajes. Se concluye con esa imagen tan potente. ¿Cuál? Los cuerpos libres son biológicamente superiores, pero tácticamente vulnerables. Uf. Bien, creo que el argumento queda dolorosamente claro. Para recapitular, tenemos este conflicto fundamental. Por un lado, la verdad, que funciona como una herramienta de opresión y expansión increíblemente eficaz. Sí, Se presenta como universal. Se puede imponer por la fuerza, justifica la jerarquía y la violencia, y es perfecta para movilizar a las masas. y en la otra esquina, el placer. Un estado subjetivo, individual, pacífico y, sobre todo, imposible de armamentizar. No se puede convertir en un arma. No. No se puede convertir en un arma para la conquista porque su propia naturaleza se opone a la coacción, al dolor y al sacrificio colectivo. Su lógica es la del cuidado, no la de la conquista. Lo que nos deja con esa conclusión principal, la trágica paradoja de que la búsqueda de la libertad y el bienestar, aunque sea el ideal más noble, representa una desventaja estratégica fundamental, en un mundo que juega a otra cosa. Al menos en un mundo que, como se argumenta, todavía valora y se apoya en la comodidad tiránica de la verdad. Esa es la clave de todo. Vamos, la comodidad de tener una respuesta única, una jerarquía clara y una justificación para el poder, aunque sea a costa del sufrimiento de muchísimas personas. Es un atajo que la humanidad ha tomado una y otra vez. Y todo esto, como siempre, nos deja con un último pensamiento para la reflexión. A ver, El texto sugiere que el camino del goce es el más difícil de mantener. Esto nos lleva a una pregunta verdaderamente inquietante. Si una sociedad pacífica, para poder defenderse de la agresión de un sistema basado en la verdad, debe adoptar las herramientas de sus opresores. la jerarquía, el dogma, la fuerza. Exacto. La jerarquía estricta, el dogma unificador, la organización militar, la disposición a la violencia. Si debe adoptar todo eso, ¿no empieza a convertirse en aquello que busca combatir? Es la gran pregunta. ¿Está la supervivencia inevitablemente ligada a la renuncia, aunque sea parcial, de los propios principios que hacían que valiera la pena sobrevivir?